que tuviéramos la posibilidad de intercambiar opiniones con respecto a la evaluación. Eh, Habíamos quedado en la parte de ecografía. Es una parte apasionante. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta la parte de la imagenología. Tengo consideradas varias personas que saben, han tenido cierta aproximación. Y es un desafío el día tras día. La imagenología en ginecología y obstetricia nos está permitiendo hacer diagnósticos precoces y disminuir la mortalidad de ciertas enfermedades perinatales graves que hace algunos años no se pesquisaban y nos generaban aumento de la mortalidad perinatal. Hoy tenemos algunos tipos de patologías, incluso ustedes saben y es sabido por ustedes que se pueden hacer intervenciones quirúrgicas in útero, que, por ejemplo, la corrección de espina bífida o de mielomeningocele, la corrección de pacientes con hernia diafragmáticas, cosas que antes no se hacían. Ahora ya hemos llegado aquí en Santiago, estamos haciendo, bueno, digo estamos porque hago parte del grupo de perinatología, pero no lo hago yo precisamente. Hay doctores especializados, dentro de los cuales uno de los pioneros es el doctor Mauro Parra, perdón, que están haciendo láser para pacientes con embarazo gemelar en monocoriales monoamnióticos, haciendo correcciones láser importantes, cosa que, cosa que nos ayuda muchísimo. Es que acaba de entrar mi hijo menor a verme. Nos ayuda muchísimo a tener diagnósticos y tratamientos importantes. Entonces, ustedes saben ahora que tenemos la ecografía, incluso tenemos ecografías 4D y 5D, que eso ya es un poco más como de moda, pero después les voy a explicar un poquitito cuál es la diferencia entre una y otra, que nos permiten de una u otra forma ver y evaluar cada vez mejor las características morfológicas de los fetos y no solo eso, sino que nos van a dar la posibilidad de encontrar ciertos parámetros de normalidad y de patología. Entonces, ya, bueno, eso ya lo habíamos visto, pero para retomar, el objetivo de la ecografía básicamente es certificar la vitalidad fetal. Nos sirve también como parámetro para certificar la edad gestacional, el número de fetos, una ubicación exacta de la placenta, como les dije, detección de anomalías congénitas mayores y la evaluación o el seguimiento del crecimiento del feto. Recuerden que esto es lo que nosotros trabajamos hasta hoy, pero a nivel de la Sociedad Mundial de Perinatología se está intentando dar vuelta a la pirámide. Si ustedes ven, la pirámide de hoy empieza con la ECO 11-14, 18-24, 30-34 y la de término, que es como un triángulo, ¿no es cierto? Ahora estamos intentando darle vuelta al triángulo, cosa que lo más importante sea la eco entre las 11 y las 14 semanas para determinar ahí con esa primera ecografía el diagnóstico de grandes patologías importantes, cosa que ya entre la de 18 y 24 empecemos a retomar y a plantear alternativas de manejo para estas pacientes. Aproximadamente en promedio, según la guía clínica MinSal, durante el embarazo se hacen alrededor de 6 ecografías, entre 4 y 6 ecografías. Las que son mandatorias según la guía clínica son la ecografía del inicio para determinar la ubicación del embrión y el saco gestacional y descartar un embarazo extrauterino o un huevo anembrionado. La segunda es el ecodoppler de 11-14 semanas que nos va a servir como screening y tamizaje para pacientes con genopatías y para cruzarlo con algunos marcadores biológicos que nos determinarán el riesgo que puede llegar a presentar nuestra paciente de, de hacer una preeclampsia o un parto prematuro. Después de eso, la ecografía de las 18 a las 24 semanas, que es la ecografía morfológica por excelencia, nos permite dar un estudio anatómico fetal más dirigido, con mayor claridad, evidenciando lo que es el estudio de las 4 cámaras cardíacas, los cortes de 4 cámaras, tres vasos y 5 vasos. Nos va a ayudar también para observar el corte de los riñones, la columna vertebral, la parte neurológica completa, la, la estructura del diafragma, la cámara gástrica. Incluso nos sirve para mirar el sexo del feto y observar las características morfológicas del rostro y las extremidades del feto.
¿ok? Entonces, esta ecografía es súper importante. Ya las que vienen de ahí en adelante sirven para determinar, bueno, también obviamente nos sirve para tomar el Doppler definitivo y determinar cómo fue el final de la implantación placentaria. Después de las 24 semanas viene la ecografía que está entre las 30 y 34 semanas. Allí podemos determinar básicamente cómo está la indemnidad de la unidad fetoplacentaria, la ubicación definitiva de la placenta, y ojo con esto, porque ustedes se pueden ver enfrentados a pacientes que traen reportes ecográficos en los cuales les describen a ustedes la paciente con placenta previa oclusiva total. Es un, es un error conceptual. Recuerden ustedes que la última migración trofoblástica termina entre las 24 y 25 semanas. Luego nosotros no tenemos placenta formada sino hasta las 25 semanas. De hecho, por eso se solicita la prueba de tolerancia oral a la glucosa en ese entonces, porque es allí cuando el lactógeno placentario empieza a competir con la función directa intrínseca de la insulina. Entonces, no podemos hablar de una placenta previa porque entre las 25 semanas hacia adelante, incluso hasta las 28 o 30 semanas, el útero continúa su crecimiento. Para hacer el ejercicio y que entiendan este concepto, van a tomar un globo de los que ocupamos en las fiestas de cumpleaños y le van a pintar en toda la puntita por donde uno lo infla, píntenle un punto negro, ¿ya? O un número cero. Después lo inflan, lo inflan, lo inflan y me van a contar qué pasó con el punto. Los que tienen buena imaginación se van a imaginar que ese puntito, gracias a la distensión de las fibras del globo, pues va a desplazarse hacia arriba. Eso es lo que sucede con la placenta. La placenta, a medida que el músculo miometrial empieza a distenderse, empieza también a avanzar y por eso puede desplazarse. Entonces, los diagnósticos de placenta previa oclusiva solo se realizan después de las 28 semanas. ¿Ok? También entre las 30 y 34 semanas vamos a mirar las características del líquido amniótico, entre otras cosas que no les nombré, el screening de la semana 11-14, perdón que me devuelva, también nos sirve para hacer el tamizaje inicial de la longitud del cuello del útero. Recuerden ustedes que como lo vamos a ver adelante, es una de las maneras que tenemos nosotros de prevenir, de hacer como una especie de tamizaje para las pacientes candidatas a presentar un cuello corto y por ende un parto prematuro. Entonces, en la eco de la 11-14 semanas, vamos a ver la vitalidad. Recuerden que esta ecografía es importantísima, las ecografías que se presentan en el primero hasta desde la semana 1 hasta la semana 12 de gestación, tienen una utilidad importante porque son las que nos presentan la mayor sensibilidad para certificar la edad gestacional. Son las más sensibles, sobre todo en mujeres con edad gestacional dudosa. Y allí el parámetro importante de medición es la longitud cefalocaudal. Algunos entre el primero y el segundo trimestre, incluso hasta las 25 semanas, ocupan la longitud la longitud transcerebelosa, que sirve también y tiene una bastante buena correlación clínica con la edad. Es decir, si el cerebelo mide 20 sí, 20 milímetros, perdón, 20 centímetros, uno podría, no, centímetros, no milímetros. Si el cerebelo mide 20 a 25 milímetros, uno puede correlacionarlo directamente con la longitud, esa longitud con la edad gestacional fetal. ¿Ok? También nos sirve la semana 11-14, incluso los autores describen hasta la semana 16 para determinar la corionicidad del embarazo. Es decir, si ustedes tienen una paciente con un embarazo múltiple, pueden determinar si es un embarazo monocorial o bicorial solo antes de las 16 semanas. Después de eso no lo pueden saber porque ya el crecimiento de la membrana y el desplazamiento trofoblástico se los va a impedir. Y también nos puede ayudar a observar la anatomía fetal gruesa. Allí me quiero detener un poco porque en esta ecografía de la semana 11 y 14 es que nosotros vamos a poder evaluar los marcadores duros de genopatías y los marcadores blandos, dentro de los cuales lo más importante y reconocidos internacionalmente son la translucencia nucal, el hueso nasal, la onda A en el ductus venoso y el reflujo tricuspidio cardíaco. ¿Ok?
Si nosotros encontramos alteración en cualquiera de estos 4 parámetros que yo les determiné, la probabilidad de que este feto presente algún tipo de genopatía empieza a incrementarse. Si ustedes se meten en la página del Fetal Medicine, ya hay tablas específicas para el cálculo de riesgo de genopatías, el cálculo de riesgo de preeclampsia, de acuerdo a otros factores que ustedes van a ver ahí. Esos factores básicamente están directamente relacionados con la edad materna, las cifras tensionales, la presencia o no de preeclampsia y algunos marcadores biológicos que vamos a ver con posterioridad y los marcadores gruesos que les estoy nombrando. También hay otros marcadores que nos podrían llegar a definir o a anunciar que la guagua también puede presentar algún tipo de genopatía, dentro de los cuales podemos nombrar el intestino hiperecogénico, quistes en los plexos coroideos, hiperrefringencia a nivel cardíaca, pielectasias, dentro de otros. Entonces es súper importante esta ecografía realizarla de una manera bastante sistemática y bastante ordenada porque nos va a permitir obtener una información importante. ¿Preguntas o dudas? Bien, No, por el chicos. momento, doctor. Muy bien, continúo. Dentro de estos parámetros y la ecografía, de 22, perdón, de la semana 22 a las 24 es donde se solicita el segundo Doppler materno-fetal. Allí, bueno, al igual que en la eco de 11-14, también se realiza el Doppler de arterias uterinas. Más adelante les voy a explicar con lo que ustedes leyeron del Doppler, cuál es la diferencia entre uno y otro. Entre la eco de 22 y 24 semanas, nosotros podemos determinar, ya como les dije con anterioridad, la morfología gruesa, volvemos a hacer un screening del cervix de la madre y volvemos a hacer el Doppler de las arterias uterinas. Y ahí ya vamos a tener una información bastante importante y con eso vamos a poder tomar decisiones. Otro parámetro importante en el cual incluimos la ecografía es el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal, muchachos, es una de las maneras subjetivas que nos permite a nosotros evaluar de una forma estrecha la unidad fetoplacentaria, pues es una combinación de variables biofísicas que permite analizar e identificar cuando el feto se encuentra en hipoxia. Combina todos los marcadores agudos y crónicos. Los marcadores agudos, como ustedes lo van a ver más adelante, son aquellos que el feto empieza a acomodar cuando se encuentra en un ambiente con bajo aporte de oxígeno. Dentro de esos tenemos el tono muscular, los movimientos corporales y respiratorios y la reactividad cardíaca. Y ya otros factores que ya son más crónicos, dentro de los cuales el más importante es el líquido amniótico. ¿Por qué el líquido amniótico es tan importante, doctores? ¿Quién me explica por qué tiene tanta importancia el líquido amniótico para nosotros? ¿Qué implicación hemodinámica tiene el líquido amniótico en nuestro estudio de la unidad fetoplacentaria? A ver, Camila Tumala, perdón. ¿Qué quieres aportar al respecto, Cami? ¿Me escuchas, Cami? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, que no podía activar el micrófono. Ah, ok. Permite el movimiento fetal No. y... Recuerda la pregunta, mira. ¿Qué Ah, implicación hemodinámica se ve reflejada en la cantidad de líquido amniótico fetal? Ayúdale, Ignacio. amortiguación de los golpes. No No, sé, esa doctor. sería la función, pero escucha lo que te estoy preguntando desde el punto de vista hemodinámico del feto. O sea, ¿qué cosa te indica a ti el líquido amniótico con respecto al feto? Ayúdale, Ignacio No Pérez. sé. Ya, no importa, vamos a discutirlo. Ignacio Pérez. ¿Me escucha, Ignacio?
Bueno, mientras tanto que Ignacio activa el audio, ayúdale a Anita Rodríguez. ¿Qué nos indica la cantidad de líquido amniótico en un feto desde el punto de vista hemodinámico? Doctor, ¿Sí? ¿puede ser que la producción de líquido amniótico tiene que ver con el nivel de perfusión renal? No puede ser, es doctor. Muy bien, Pedro. ¿Pedro? Sí, sí, yo. Muy bien, Pedro. Esa es la respuesta. Hemodinámicamente el feto, y escuchen bien esto, doctores, porque es muy importante para la interpretación de muchas cosas. Cuando el feto se encuentra expuesto a bajas concentraciones de oxígeno, es decir, cuando la madre no tiene un aporte suficiente para este feto, él, de forma natural, redistribuye los flujos sanguíneos a los sitios donde considera que se necesita más oxígeno. En este caso, y ojo con eso, los distribuye a cerebro, obviamente, corazón y glándulas suprarrenales. Y le resta circulación sanguínea al lecho esplácnico o digestivo y a los riñones. Entonces, si no llega suficiente sangre a los riñones, pues no hay filtración glomerular suficiente que nos permita tener una diuresis suficiente. Y ustedes saben que casi el 85 al 90% de la concentración de líquido amniótico proviene de la orina fetal. El resto proviene de las membranas fetales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos que hoy un feto que tiene una baja concentración, una baja cantidad de líquido amniótico, podemos sospechar de que hay una hemodinámicamente este feto está teniendo un aporte de oxígeno deficiente, es decir, la circulación materna no le está aportando lo que este feto necesita y él está redistribuyendo el flujo, ¿no es cierto? Muy bien, Pedro, gracias por tu intervención. Entonces, ¿qué es importante? Que estos parámetros que yo les acabo de nombrar desde el punto de vista del perfil biofísico fetal nos ayudan a observar el comportamiento de la unidad fetoplacentaria en pacientes desde las 26 a 28 semanas. Habitualmente uno lo ocupa después de las 28 semanas, dado que ya hay viabilidad fetal. ¿Ok? ¿Quedó claro el concepto de hemodinamia fetal y de redistribución de flujos? Como ustedes ven en la pantalla, es importante que ustedes recuerden que los primeros signos físicos fetales que aparecen son los primeros que empiezan a desaparecer, son los últimos que desaparecen. Es decir, los primeros que aparecen son la reactividad cardíaca, posteriormente los movimientos respiratorios y fetales, y de último, el tono fetal. A su vez, cuando el feto se encuentra en hipoxia, lo primero que desaparece es el tono, después los movimientos corporales gruesos, después se disminuyen los movimientos respiratorios hasta que se abolen y posteriormente la reactividad cardíaca y caput. ¿Ok? Entonces los primeros que aparecen son los últimos que desaparecen. Aquí ustedes se encuentran con la tabla de ponderación y las variables del perfil biofísico fetal. Son 5. Si ustedes observan en la última cuadrícula, van a encontrarse con la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, lo que hablamos como lo que habíamos estudiado antes como registro basal. Entonces, fácilmente, ustedes pueden tener un perfil biofísico sumando los 5 ítems con 2 puntos para cada uno de 10 sobre 10. Pero algunos lo hacemos simplificado sin tomar en cuenta la frecuencia, el registro basal no estresante y, ocupamos las 4 primeras variables determinando lo que es un perfil biofísico fetal acortado o simplificado. Entonces, la primera variable son los movimientos respiratorios fetales y ojo con eso porque eso se tiene que observar en el momento del examen, en el cual medimos mínimo un episodio de 30 segundos con
en un tiempo mínimo de 30 minutos. Luego, si yo les pregunto a ustedes, doctores, ¿cuál es la duración de un perfil biofísico fetal? Me van a decir que no saben porque les estoy diciendo que deben ver movimientos respiratorios, una salva de 30 segundos, por lo menos en un periodo de 30 minutos. Es decir, 30 minutos mínimo es lo que dura un perfil biofísico fetal. Después empiezan ustedes a evaluar los movimientos corporales. Debe haber mínimo 3 movimientos del cuerpo de las extremidades en 30 minutos y si no se presentan, pues no se les colocan los dos puntos de ponderación. Posteriormente sigue el tono fetal, que debe haber por lo menos un episodio de extensión activa con recuperación de la flexión, es decir, un episodio de flexo-extensión de cualquier parte del cuerpo, puede ser las extremidades superiores o las extremidades inferiores, puede ser incluso la mano, abrir y cerrar la mano, que también puede considerarse normal. En tercer lugar, podemos ver el tono fetal, también es mínimo un episodio de extensión activa con recuperación. Entonces, la anterior son 3 movimientos del cuerpo, cualquier extremidad, y esta es mínimo una. O sea, prácticamente si el feto se mueve y conserva su postura fetal, uno podría decir que ya tiene 4 puntos de base. El cuarto punto de ponderación es el líquido amniótico, y ahí es súper importante que podamos observar mínimo un bolsillo de líquido amniótico de 2×2. Las características de este bolsillo son claras y es que no debe haber ninguna parte fetal en el bolsillo ni haber presencia de cordón umbilical. Y para eso se debe colocar el transductor de forma perpendicular al abdomen de la madre, de tal manera que podamos ver con claridad este bolsillo. Y por último, la frecuencia cardíaca fetal, que no voy a profundizar mucho en ella porque eso ya lo vimos en registro basal no estresante. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes un perfil biofísico fetal, doctores? Si es el perfil biofísico completo, es decir, 10 de 10, tienen 2 puntos de cada uno, o si es simplificado y no tomaron en cuenta el registro basal no estresante, que sería un puntaje 8 de 10, y el líquido amniótico es normal, tenemos que el riesgo de asfixia fetal es muy raro y tiene una mortalidad perinatal de 1 en 1000 nacidos vivos, es decir, esa guagua está tranquila y la interrupción solo se puede dar por causas obstétricas o maternas durante los próximos 7 días. Si nosotros tenemos un perfil biofísico de 8/10, pero el líquido amniótico está negativo, probablemente estamos enfrentándonos a un compromiso fetal crónico. Ya la mortalidad ahí aumenta a 89 por 1000 nacidos vivos y se debe determinar si hay tejido renal funcionante en el feto, si las membranas amnióticas están intactas o hay una RPM, y si es así, si todo lo anterior fuera normal, es decir, que el riñón fetal esté funcionando bien y que las membranas estén indemnes, pues entonces se debe interrumpir por indicación fetal. Si tenemos un perfil biofísico 6 de 10 con líquido amniótico normal, podemos estar hablando que el feto tiene una posible asfixia. Esto tiene una mortalidad perinatal variable y se asocia de acuerdo a la patología de base que tenga la madre o el feto. Si el feto tiene una madurez comprobada, es indicación de interrumpir el embarazo. Si el feto está inmaduro, se debe repetir la prueba en 24 horas, iniciar la inducción de maduración pulmonar para después pensar en la interrupción del embarazo. Si el perfil biofísico es 6 de 10 y el líquido amniótico está alterado, ya sabemos que hay una probable asfixia fetal y estamos enfrentados a la misma situación anterior, donde la mortalidad es de 89 por 1000 nacidos vivos y se debe interrumpir por indicación fetal inmediatamente. Si el perfil biofísico es 4/10, tenemos una alta probabilidad de asfixia fetal. Ya la mortalidad es de 91 por 1000, también hay indicación de interrupción. Si el perfil biofísico es 2 de 10, la asfixia fetal es casi segura. La mortalidad perinatal aumenta a 125 por 1000 y se indica la interrupción inmediata. Y si el perfil biofísico es 0 de 10, si tenemos
Si tenemos latidos positivos, hay que interrumpirlo antes de los próximos 20 minutos. Si tenemos latidos bajos o negativos, si tenemos latidos negativos, obviamente ya es un óbito fetal. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, muchachos? Bueno, veo que no. Entonces vamos a entrar en una parte muy importante, algo compleja. Si bien es cierto, no pretendo que ustedes salgan perinatólogos ni especialistas en Doppler con este, con esta charla, sí quiero que por favor entiendan cuál es el concepto del flujo Doppler y para qué nos sirve en este momento a nosotros los obstetras que trabajamos en los servicios de alto riesgo. Básicamente la flujometría del Doppler a nosotros nos ha permitido determinar hemodinámicamente de una manera un poco estrecha cómo son los cambios agudos y crónicos de redistribución de flujo que tienen los fetos. Básicamente, la gran mayoría de estas patologías que se asocian con asfixia y que tienen compromiso de la nutrición fetal, se ven o se presentan gracias a, a procesos fisiopatológicos de daño placentario. Este daño anatómico de la placenta se asocia con un aumento bastante importante en la resistencia de los flujos sanguíneos que se pueden medir no solo en la arteria umbilical del feto, sino también en la arteria cerebral media. Y se pueden pesquisar como mecanismos adaptativos del feto frente a la hipoxia. ¿Ok? Básicamente, esta técnica evalúa de manera semi-cuantitativa cómo se comporta el flujo sanguíneo del feto durante la sístole y la diástole. Entonces, para hablarles un poquito del origen, antes de que se nos termine el tiempo y nos volvamos a reconectar, básicamente la flujometría Doppler se debe al señor John Doppler, quien era un tipo, un excéntrico que era muy inteligente y pensó que las ondas de sonido tenían un cambio de acuerdo al sitio donde se recibían y de acuerdo a la velocidad que viajaban. Y eran diferentes si el móvil que las expresaba se encontraba en reposo o se encontraba en movimiento. Para eso, y si ustedes recuerdan algo de las clases de física, este caballero mandó a contratar una banda sinfónica con el fin de que tocara sobre el vagón de un tren. Y él se paró a una distancia conocida, con una velocidad conocida del tren, y a medida que empezaban a tocar unas notas que eran conocidas previamente, él empezó a graficar más o menos qué era lo que percibía. Ese fue uno de los primeros orígenes de lo que era el Doppler. Entonces, captaba ondas de sonido dependiendo de la velocidad, dependiendo de la distancia y dependiendo del tipo de onda. Después de eso, pues, usted sabe que todo se puede llevar a la medicina si se hace de forma sistemática y organizada. Entonces, nosotros que ya teníamos la posibilidad de ver con el eco de las ondas, podríamos ver las formas del feto, que ese es el principio de la ecografía, y es por eso que muchas señoras les van a preguntar a ustedes si les hace mal hacerse ecografías de forma seriada para sus fetos, y claramente ustedes deben decirles que no, porque el principio básicamente de un ecógrafo, y me voy a devolver un poquitito a la gráfica que tenemos acá, básicamente consiste en que ustedes ven este transductor. Si alcanzan a ver, hay dos líneas. En esas líneas hay una canastilla con unos cristales de cuarzo que giran a una velocidad ultrasónica. Por eso se llama ultrasonido. Tanto es así que si ustedes llevaran un perrito a hacer una ecografía, el sonido sería tan terrible para ellos que no podrían estar allí porque ellos pueden percibir las ondas de su ultrasonido. Esa onda tiene una velocidad que es conocida por el software del aparato y viaja a una velocidad. De tal manera que al emitir la onda, esta onda choca contra las partes del cuerpo y contra las diferentes superficies
llámense superficies rígidas o superficies líquidas o superficies intermedias, coloidales, se reflectan cuando pueden reflectarse, es decir, chocan contra la superficie, se devuelven y a través de un diafragma bajan por esta línea de fibra óptica, llegan al software del computador, quien lo organiza en una escala colorimétrica y nos permite a nosotros a través de esa escala colorimétrica que está perfectamente organizada, lo pixela y nos lo envía en forma de una imagen. Cuando nosotros estamos hablando de un transductor lineal o, estamos hablando de un transductor de dos fases, estamos hablando que la imagen va a salir básicamente en dos dimensiones, porque estamos hablando que la onda viaja en la dimensión, en el vector de las X y de las Y. Para generar una imagen 3D, el sistema es exactamente el mismo, pero el transductor, al ser volumétrico, nos manda 3 vectores, en el de las X, en el de las Y y en el de las Z. Es decir, tenemos una gráfica de 3 que posteriormente realiza el mismo proceso, se logra organizar, se pixela y nos da una imagen volumétrica. Muchachos, voy a desconectarme un poco y volvemos de nuevo a conectarnos al tiro. ¿Les parece?